y está con nosotros, sí, como todos los miércoles, Edmundo Sánchez. Programamos, de hecho, este tema justo, ¿no?, para que, pues, con tus conocimientos, Edmundo, nos plantearas un panorama, ¿no?, sobre esta situación que definitivamente es alarmante. Definitivamente es un caso, es una situación muy complicada, muy dolorosa. Y bueno, también habría que entrar con un poquito de objetividad. El suicidio infantil es muy escaso. Es muy escaso. No de sucede, niños menores de 10 para abajo. Exactamente. ¿No? Niños menores de 10 años, como fue la persona que nos hizo favor de llamarnos, es realmente una ocurrencia muy, muy rara. Ese es un primer punto. Segundo, cuando tú hablas de que es la cuarta causa de muerte y tercera causa de muerte en los preadolescentes y adolescentes, de 10 a los también hay que ser muy cuidadoso. Yo hace muchos años en otra vida di clases de estadística y es muy interesante cómo puedes tú impactar con los números, pero hay que ver los números de manera un poquito más fría. Los chicos de 10 a 14 y mayores de 14 adolescentes, las causas de muerte son muy mínimas, son mínimas, es decir, tienen poca tendencia a infartos de miocardio, de derrames cerebrales, es decir, todo ese tipo de enfermedades que a los adultos estamos más propensos, sobre todo en la tercera edad. Bueno, pues obviamente dejarían los accidentes como principal causa de muerte. Exactamente. En este caso, por eso la ubicación. Yo creo que habría que, porque no he revisado la estadística, pero yo creo que arriba del suicidio estarían accidentes automovilísticos, estarían este tipo de cosas relacionadas inclusive con la droga y demás. Entonces habrá que te digo, entrar un poquito con tiento a las estadísticas porque a veces impacta mucho, ¿no? La tercera causa de muerte, sí, bueno, pero es que no hay tantas como en los adultos, exactamente. El suicidio, por otro lado, es un tema muy, muy complicado y todos los estudios que hay son más de inferencia porque no podemos ir a entrevistar al suicidado, ¿no? Ese es el problema que tenemos para tener información como más directa, podemos hacer suposiciones e inferencias. Ahora, existe una correlación entre lo que ustedes decían del cambio de casa, del bullying, del divorcio, pero habría que ser también muy cuidadoso porque entonces querría decir que todos los hijos de divorciados se suicidarían tendrían el riesgo suicidas y esto no es así. Yo lo que creo es que habría que hacer mucho énfasis en que no están en los procesos que los niños viven como un cambio de casa o como un divorcio, sino cómo los tomamos en cuenta y cómo hacemos que participen ellos en el proceso y sobre todo en la concientización y la sensibilización. Entonces aquí lo más importante en un momento dado del mundo sería estar atentos a cuáles son estas manifestaciones de los niños durante estos procesos. Por supuesto, y de hecho ir todavía antes que eso, Marta, porque, por ejemplo, los chicos de 4, 5, 6 años, y 3 años inclusive, es muy común que cuando viene el divorcio ellos se adjudiquen la responsabilidad. ¿No? Si mi papá se fue o mi mamá se fue porque soy malo, porque no me quiere, porque hice algo, no me porté bien, porque no hice la tarea, porque es impresionante cómo se bajan. Y otras fantasías también terribles que tienen los niños de esa edad cuando se divorcian los papás, como el concepto de hogar, de casa, es lo que conocen. Entonces dice, mi papá no está aquí durmiendo, debe estar durmiendo en la banqueta. ¿No? O sea, pobrecito, ¿dónde duerme mi papá? Imaginan en peligro y en situación extrema. Entonces hay unas historias de horror ahí también. Y la cuestión del cambio de casa, el cambio de escuela, per se no es lo que produce el problema, la situación estresante, sino el entorno, es decir, el sentimiento de abandono, de soledad, de inadecuación. Cuando tú llegas a una nueva escuela, a una nueva ciudad, pues no conoces a nadie. Entonces es muy importante que los papás tengamos esa sensibilidad de contactar vecinos, de ir a la escuela, de ver de la manera en que el chiquito entre a ese nuevo ambiente, digamos, de una manera mucho más pues suave, mucho más agradable. Ahora, el otro problema muy serio del suicidio es que hay una dualidad muy interesante, y estoy hablando de adolescentes, por ejemplo. Por un lado, normalmente quien está amenazando que se va a suicidar nunca se suicida, ¿no? Sí, normalmente, siempre hay excepciones. Y por otro lado, el que se suicida realmente da pocos avisos. Entonces, te genera una paradoja muy, muy complicada, porque le ponemos mucha atención al que está diciendo me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar, y nunca hace nada. Y por otro lado, no observamos algunos comportamientos que valdría la pena estar atento, que pudieran ser un preámbulo. No son significativamente los únicos, pero hay que estar atento a lo que es el preámbulo del suicidio. A eso quería ir, porque bueno, habría que estar pendiente pues en general, ¿no? de cualquier situación que veamos de cambio en el comportamiento de nuestros hijos, trastornos de sueño, pérdida de apetito, básicamente las mismas cosas que siempre decimos, hay que estar pendiente para considerar si la persona está o no en un estado depresivo, incluido el niño. Así es, y en el caso de los niños, por ejemplo, particular,
particularmente, ¿no?, del caso específico de la persona que nos llamaba, hablaba también de manifestaciones gráficas, es decir, de pinturas, ¿no? Aquí mencionan también en este estudio, por ejemplo, el que el niño o el adolescente empiece a mostrar cierto interés por la muerte. Ahí habría que ser también muy cuidadosos en cuanto a separar lo que es la elaboración de la muerte y lo que es el suicidio. Son dos cosas distintas. O sea, y de hecho yo metería un tercer elemento en lo que estás platicando de la persona que llamó, que sería la violencia. Es decir, a veces los chicos están dibujando cosas que son reflejo de una violencia que puede ser vivida. Eso es muy interesante, investigar qué es lo que está pasando ahí. Esa violencia que puede llevar inclusive a la muerte, pero que no necesariamente significa que es la muerte personal, sino es la muerte como un concepto, o la muerte violenta, que sería otro, y luego ya el tercero sería el suicidio. No es tan común que los chicos que dibujan cuadros de muerte violenta acaben suicidándose. No hay una correlación en ese sentido. Pero sí, los dibujos siempre son fuente de información y de análisis, y si esto es recurrente y es mucha la violencia que un niño está dibujando, definitivamente es necesario ver a un especialista. Definitivamente. Un especialista, ¿no?, en niños, alguien que porque además hasta cierto esto. punto, ¿no te parece que es una forma de comunicación del niño? Definitivamente. Pues? O sea, es un llamado de atención también. Inclusive a veces de pedir ayuda, ¿no? Pero sí, definitivamente es una manifestación que hay que observar. También les quería agregar a cuestión de los adolescentes, cuando hay un retraimiento constante y permanente, esto no quiere decir que si toda su vida ha estado encerrado en el cuarto hay un problema. Quiere decir que era una persona que salía mucho con sus amigos, hacía actividad deportiva y de repente ya no quiere salir. Hay que ser muy cuidadosos en las situaciones. Y otra cosa que es muy común es cuando la gente empieza a regalar sus cosas más preciadas. Eso es una de las banderas rojas más importantes que hay. Fíjate, cuando sí, que sabes que es su estampa favorita o es su guitarra, o sea, y de pronto se lo regaló un amigo, hay que estar, ojo, porque eso puede ser muy, muy significativo, claro. Pues como sabe, la verdad es que la recomendación que le hacemos aquí a todas las personas que nos ven y nos escuchan es que acudan a algún especialista. Nosotros justo aquí en Como Cada Mañana tratamos de ofrecerles la posibilidad de entrar en contacto con ellos, particularmente en este caso con Edmundo. Si nos compartes tus números de contacto, Edmundo, te lo voy a agradecer mucho. Con muchísimo gusto. En Tijuana pueden localizarme en el 634-9750, 634-9750. En San Diego, 619-618-2864. Y por supuesto, siempre van a encontrar más información en edmundosanchez.com. Muchísimas gracias, Edmundo Sánchez. Nos vemos la próxima semana.